Imagina por un momento un país donde una minoría diminuta vivía literalmente bañada en oro macizo, donde los salones estaban tan cargados de perfumes traídos de Oriente que el aire pesaba, donde los espejos se multiplicaban hasta el infinito y los jardines parecían pintados por la mano de Dios. Mientras, a solo unas pocas leguas, madres rebuscaban en la basura para dar a sus hijos un pedazo de pan duro y negro que apenas calmaba el llanto del hambre. Imagina un mundo donde unos pocos pisaban alfombras tan gruesas que sus pies nunca tocaban el suelo de verdad, y millones caminaban descalzos sobre el barro helado, con los dedos morados y agrietados por el frío. Imagina un reino que deslumbraba al mundo entero con su cultura, su arte, su moda, su poder, pero que por dentro estaba completamente podrido, como una manzana dorada llena de gusanos, a punto de estallar en 1000 pedazos. Esa era la Francia de finales del siglo XVIII, la nación más brillante de Europa, la envidia de todas las cortes, la joya absoluta del continente. Y, al mismo tiempo, un polvorín a punto de explotar. Hoy te voy a llevar de la mano, hasta el mismísimo corazón de esa locura dorada, hasta los orígenes mismos de la Revolución Francesa. Y vamos a caminar juntos por los pasillos interminables de Versalles. Vamos a oler esos perfumes que costaban más que un pueblo entero. Vamos a ver con nuestros propios ojos el abismo que separaba a los que tenían todo de los que no tenían nada. Prepárate, porque lo que vas a descubrir es tan alucinante que parece inventado. Pero todo, absolutamente todo, pasó de verdad. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que alguien se gaste en un solo peinado lo que costaba mantener a 1000 familias durante un año? ¿Crees que los reyes, los príncipes y las damas de la corte tenían aunque fuera una ligera idea del odio que estaban sembrando con cada fiesta, con cada capricho, con cada que me traigan cisnes vivos al salón, porque hoy me aburren los pavos reales? ¿Y si te digo que una sola mujer, una reina extranjera que llegó siendo casi una niña, terminó convertida, sin quererlo del todo, en la cara visible de todo lo que el pueblo detestaba, hasta el punto de querer borrarlo del mapa? Quédate hasta el final, porque esto no es solo historia. Es una advertencia que todavía resuena hoy. A finales del siglo XVIII, Francia era la superpotencia indiscutible de Europa. Si paseabas por París un día cualquiera, la ciudad vibraba, los mercados rebosaban de voces, los herreros golpeaban el yunque hasta hacer saltar chispas, los panaderos sacaban del horno hogazas que olían a gloria, los carruajes traqueteaban por las calles empedradas, los estudiantes discutían en las tabernas, las mujeres elegantes lucían los últimos sombreros llegados de Lyon. París era el centro del mundo. Pero si salías de la ciudad y cabalgabas 21 kilómetros hacia el suroeste, de repente aparecía algo que parecía sacado de un sueño. Versalles. Un palacio tan grande que cabían dentro más de 2000 personas viviendo permanentemente, con 700 habitaciones, 1200 chimeneas, y una fachada que medía casi 700 metros de largo. Era tan enorme que los propios reyes se perdían en sus pasillos. Y todo estaba cubierto de oro, oro en las molduras, oro en los techos, oro en los muebles, oro en las barandillas. Tanto oro que deslumbraba. Los reyes de Francia no eran simples monarcas, eran figuras casi divinas. Se decía que habían sido ungidos por Dios mismo, que podían curar enfermos con solo tocarlos, que eran los padres de la nación y los intermediarios entre el cielo y la tierra. Luis XIV, el Rey Sol, había llevado esa idea al extremo, construyendo Versalles, para que nadie olvidara jamás quién mandaba. Su bisnieto, Luis XVI, heredó todo eso, pero también heredó un país que se desmoronaba. Porque debajo de toda esa brillantina, Francia estaba partida en dos mundos que nunca se tocaban. Por un lado, la nobleza y el alto clero, menos del 2% de la población, vivían en una burbuja de lujo absoluto, fiestas que duraban días, cacerías con cientos de perros y caballos, bailes en los que se gastaba más en velas que lo que ganaba un campesino en toda su vida, juegos de cartas,
donde se perdían fortunas en una sola noche. Por otro lado, el 98% restante, el tercer estado, se mataba trabajando de sol a sol para apenas sobrevivir. Campesinos que debían entregar la mitad de su cosecha en impuestos y diezmos, artesanos que apenas podían pagar el gremio, obreros que dormían en buhardillas heladas, mujeres que lavaban ropa en el río hasta que se les agrietaban las manos. Y todos, absolutamente todos, vivían con el miedo constante de que el próximo invierno, la próxima mala cosecha, la próxima subida del pan, los empujara al abismo. Si ya te está picando la curiosidad y quieres seguir viajando conmigo al pasado más increíble y a veces más brutal, suscríbete ahora mismo para no perderte ni un solo video y mantenerte al día con historias que nadie te cuenta así. La sociedad estaba dividida en 3 estamentos como si fueran 3 planetas distintos. El primer estado, el clero. Obispos que vivían en palacios más lujosos que muchos reyes europeos. Abadías que poseían tierras inmensas. Curas de pueblo que a veces pasaban hambre. Pero los altos dignatarios apenas pagaban impuestos y recibían el diezmo de todo el mundo. El segundo estado, la nobleza. Unos nacían duques, otros condes, otros simples caballeros. Pero todos heredaban títulos, tierras, derechos de casa, exención de casi todos los impuestos, y el derecho a ser juzgados solo por sus pares. Y el tercer estado, literalmente, todos los demás. Desde el campesino analfabeto que araba con un buey cojo hasta el abogado culto de París, desde el jornalero que cargaba sacos en el puerto, hasta el rico comerciante que prestaba dinero al rey, todos estaban en el mismo saco. Y todos pagaban. Pagaban el impuesto sobre la sal, pagaban el impuesto sobre la tierra, pagaban el impuesto por tener ventana, pagaban el diezmo a la iglesia, pagaban los derechos feudales al señor. Y encima veían cómo los 2 primeros estamentos vivían de sus rentas sin mover un dedo. Cuando la injusticia no es un accidente, sino la ley escrita, el odio crece despacio pero sin parar. Como una grieta en una presa. Al principio nadie la ve, luego nadie quiere verla, y de repente, todo explota. Y en el centro de todo eso estaba Versalles. No era solo un palacio, era un planeta aparte. La Galería de los Espejos tenía 73 metros de largo y 357 espejos. Imagínate lo que costaba un solo espejo en el siglo XVIII. Las fuentes del jardín lanzaban agua a 30 metros de altura. Había un canal tan grande que Luis XIV hacía navegar barcos de guerra en miniatura. Y dentro, la vida era un teatro permanente. El rey se levantaba todos los días a la misma hora delante de 100 cortesanos. Había un ritual para entregarle la camisa, otro para el chocolate, otro para peinarle la peluca. Había cargos oficiales cuyo único trabajo era sostener el candelabro, o la servilleta, o abrir la puerta con la mano izquierda. Sí, había una mano correcta. Los perfumes eran tan fuertes que tapaban el olor corporal, porque muchos nobles se bañaban 1 o 2 veces al año. Los banquetes podían tener 200 platos distintos. Cisnes rellenos, pasteles de 4 pisos, montañas de ostras traídas vivas, desde la costa en carruajes a toda velocidad. Y en medio de todo ese delirio, brillaba como un diamante, o como una bomba de relojería, María Antonieta. Llegó de Viena con 14 años, rubia, con ojos azul cielo y una sonrisa que volvía loco a medio reino. Al principio era una niña alegre que quería amigos y diversión, pero la corte la transformó. Empezó a gastar como si el dinero no tuviera fin. Sus peinados llegaban a medir hasta 80 centímetros de alto, torres de pelo falso, almohadillas, plumas, joyas, barcos en miniatura, escenas completas de batallas o jardines. Un solo peinado podía costar lo que ganaba un obrero en 10 años. Cambiaba de vestido 3 o 4 veces al día. Mandó construir el pequeño Trianón, un palacio solo para ella, y dentro de los jardines hizo su famoso jamó,
Un pueblo de mentira con 12 casitas preciosas, vacas suizas lavadas y perfumadas, ovejas con lazos de seda, un templo del amor, un lago artificial. Y allí iba vestida de pastora con vestidos de muselina que costaban 2000 libras cada uno a jugar a ordeñar vacas que ya venían ordeñadas por los criados. Reía, cantaba, bailaba, mientras a pocos kilómetros los niños de verdad se morían de hambre. Pero la realidad siempre termina golpeando la puerta. Francia se había gastado una fortuna inmensa ayudando a los americanos en su guerra de independencia contra Inglaterra. Millones y millones de libras cruzaron el Atlántico en barcos, armas, soldados, mientras en casa la deuda crecía sin control. Los bancos ya no prestaban. El tesoro real estaba vacío. Y entonces llegó la naturaleza a rematar la faena. Años consecutivos de malas cosechas, tormentas que arrasaban los campos, granizo que destrozaba el trigo, sequías que convertían la tierra en polvo. Y luego el invierno, de 1788-1789, uno de los más fríos jamás registrados. El Sena se congeló entero. Los lobos bajaron a las aldeas. Los molinos no podían girar, porque los ríos estaban helados. El precio del pan se multiplicó por 5, por 6. Una hogaza de 4 libras, que antes costaba 8 sueldos, llegó a costar 15, luego 20. Cuando el salario diario de un obrero era de 20 sueldos. La gente vendía la cama para comprar pan. Los niños comían hierba. Las madres daban agua con harina a los bebés para que dejaran de llorar. Cuando quitas el pan, quitas la esperanza. Y cuando quitas la esperanza a todo un pueblo, ya no hay rey, ni palacio que aguante. Luis XVI, desesperado, convocó los Estados Generales en mayo de 1089. No se reunían desde 1114. Llegaron 1200 representantes con cuadernos llenos de quejas. Pero el sistema de votación seguía siendo por estamento. Un voto el clero, un voto la nobleza, un voto el tercer estado, aunque este último tuviera el doble de representantes. Era como si 1000 personas gritaran y solo se escuchara a 2. El tercer estado exigió votar por cabeza. Se lo negaron. Entonces hicieron algo que nadie esperaba. El 17 de junio se proclamaron Asamblea Nacional, y 2 días después, encerrados en un frontón porque les habían cerrado las salas, hicieron el juramento del juego de pelota. No separarse hasta dar a Francia una constitución. La revolución ya había empezado. El 14 de julio de 1889, el pueblo de París, harto de hambre y de rumores de que el rey iba a bombardear la ciudad, salió a la calle. 9000 personas marcharon hacia la Bastilla buscando armas. La tomaron en pocas horas. Solo había 7 prisioneros dentro, pero no importaba. La Bastilla era el símbolo del poder absoluto. Cuando cayó también el miedo. En las semanas siguientes el campo se levantó. Campesinos quemaron castillos, destruyeron los registros de impuestos feudales. Es lo que se llamó el Gran Miedo. La noche del 4 de agosto de 1789 fue mágica y aterradora a la vez. En la asamblea, nobles y clérigos, asustados por los incendios que veían en el horizonte, empezaron a renunciar a sus privilegios uno tras otro. En unas pocas horas desaparecieron siglos de feudalismo, la servidumbre, los derechos de caza, los impuestos exclusivos, los tribunales especiales, todo. Fue como si Francia se quitara de golpe una camisa de fuerza que llevaba puesta desde la Edad Media. Luis XVI intentó huir con su familia en junio de 1791. Los reconocieron en Varens, los detuvieron y los trajeron de vuelta. Ya no era rey, era prisionero. En 1792, la monarquía cayó oficialmente. En enero de 1793, lo juzgaron y lo guillotinaron. 9 meses después, le tocó a María Antonieta.
La mujer que había gastado millones en joyas caminó sola, con el pelo cortado al cero y un vestido negro sencillo, hacia la misma cuchilla. Murió con dignidad, pero murió. De aquel caos, de aquella sangre, de aquel hambre y de aquella esperanza loca, nacieron las ideas que hoy nos parecen normales, que todos somos iguales ante la ley, que los ciudadanos tenemos derechos, que nadie debe mandar eternamente solo porque su abuelo conquistó algo hace 1000 años. Libertad, igualdad, fraternidad, palabras que nacieron entre barricadas y guillotinas. El lujo descontrolado de Versalles no fue solo extravagancia, fue la prueba visible, brillante y cegadora de la desconexión total entre quienes mandaban y quienes sufrían. Ese lujo fue el espejo donde el pueblo vio reflejada toda la injusticia. Y ese espejo se hizo añicos para siempre. La Revolución Francesa fue el grito de millones de personas que ya no podían más. Fue la demostración de que ningún palacio, ningún trono, ningún privilegio heredado resiste cuando los de abajo deciden levantarse. Y fue, y sigue siendo, una advertencia grabada con sangre. Cuando la justicia se ignora demasiado tiempo, cuando el hambre y la humillación se hacen insoportables, la historia no pide permiso, simplemente explota. Gracias de verdad por haber recorrido conmigo este camino tan largo y tan intenso. Si te ha emocionado, si te ha hecho pensar, si te ha dejado con la piel de gallina, dale like, comparte y sobre todo suscríbete si quieres mantenerte al día con más historias que parecen mentira, pero cambiaron el mundo para siempre. Nos vemos muy pronto en el próximo video. Hasta la vista.